Vamos a ver algunos otros comandos que nos quedaron pendientes en cuanto a la parte introductoria de MATLAB. Sí, habíamos visto que se puede crear cualquier tipo de variables para almacenar la información, como por ejemplo p es igual a 9, ¿sí? Puedo crear también una variable p1 igual a 8.5, perdón, ¿sí? Y podemos crear las variables que sean necesarias para con esto realizar operaciones aritméticas, ¿sí? Ahora, es necesario saber que dentro de MATLAB también existen características en las cuales se debe tomar en cuenta para identificar o nombrar a una variable. Para saber si el nombre de una variable es válida, vamos a utilizar el comando isVarName y a continuación el nombre de la variable que queremos saber si es una variable válida. Como por ejemplo voy a poner m1. ¿Es un nombre de variable válida? Sí, es un nombre de variable válido porque al consultar a MATLAB esta nos devuelve una respuesta lógica, es decir, un 1 si es verdadero, ¿sí? Si es válida, o me va a devolver un 0 si la variable no es válida. Voy a preguntar isVarName, otra variable. Voy a poner si el nombre de la variable prueba es válida. ¿Sí? También me devuelve una respuesta lógica con 1. Ahora vamos a poner otra variable con el comando isVarName y voy a poner 9p. ¿Es un nombre de variable válido? No. Los nombres de variables no pueden iniciar con una letra. Siempre deben iniciar con un carácter alfabético y a continuación puede cualquier otra letra o cualquier otro número. Lo que sí es que dentro de los nombres de variables válidas solamente puedo utilizar el guión bajo para utilizar dentro del nombre de la variable. Entonces voy a poner otro nombre, por ejemplo isVarName, voy a poner si prueba guión bajo 7 es un nombre de variable válida. Sí, el único que puedo utilizar dentro de este es el guión bajo. Yo no puedo utilizar como nombres de variables otros caracteres especiales como el guión medio, el slash, el backslash, y tampoco puedo utilizar estos nombres de variables tampoco como nombres de archivo, ¿sí? Existen dentro de MATLAB palabras reservadas que son necesarias conocerlas para saber que no puedo utilizarlas ni como nombres de variables ni como nombres de archivo. Para saber cuáles son estas variables voy a utilizar el comando escape-word. Me pregunta si es una palabra clave, ¿sí? Entonces pongo escape-word, damos enter y MATLAB nos va a devolver todas las palabras que son palabras claves o palabras reservadas que no puedo utilizarlas ni como nombre de variable ni como nombre de archivo, ¿sí? Más adelante ustedes van a utilizar los scripts y tienen la costumbre de utilizar dentro de los nombres de archivos una palabra reservada, ¿sí? O también no deben utilizar, y más adelante vamos a ver caracteres especiales, ¿sí? Como es otros signos como por ejemplo el slash, el backslash, los espacios o también la ñ, que es un carácter especial. Entonces dentro de las palabras reservadas que podemos observar ahí, vamos a preguntar si una de ellas es válida como nombre de variable. Entonces voy a poner isVarName for, ¿sí? Como vemos ahí, esta es una palabra clave que está dentro del estado y no es un nombre de variable válido. Voy a probar con otro. Ponemos isVarName, voy a poner la palabra if, ¿sí? También es una palabra reservada que está aquí y que tampoco lo puedo utilizar. Entonces cuando realizamos clases o estructuras de repetición incluyen dentro de los nombres del archivo este tipo de palabras que, como vemos, son palabras reservadas que no se las puede utilizar como palabras claves, ¿sí? Entonces recordemos esto por favor al momento de utilizar como nombres de variables y como nombres de archivos. Estas no se las puede utilizar. Lo que podemos observar también es que dentro de MATLAB existen muchas funciones o muchos comandos que los voy a utilizar. Todo prácticamente se trabaja en base a comandos, ¿sí? Entonces existen funciones que yo voy a utilizar para resolver ciertos ejercicios, como son por ejemplo las funciones trigonométricas, funciones estadísticas, ¿sí? Y diferentes funciones que en MATLAB podemos encontrar. Una de las funciones que puedo utilizar, que es una función trigonométrica, es la función cos. Sí, voy a utilizar esta función para determinar la función o el coseno, perdón, de 90. Damos enter y me devuelve este valor.
¿sí? Ahora la función coseno es una función trigonométrica, una función ya reservada de MATLAB. Sin embargo, esta función puede servir, o esta palabra mejor dicho, puede servir como nombre de variable. Entonces ponemos isVarName cos, ¿sí? Y como vemos me dice que sí es un nombre de variable válida, ¿sí? Entonces yo lo puedo utilizar, lo puedo cambiar a hacer una variable. Vamos a hacerlo. Ponemos cos de 45, doy enter, y en este momento hemos cambiado la función a ser una variable. Esta la puedo observar dentro del workspace. Aquí se ha creado la variable cos y tiene almacenado el 45, ¿sí? ¿Qué sucede en el momento en que quiero utilizarlo ya como función nuevamente y ejecuto el comando cos de 90? Como podemos observar, nos va a dar un error, ¿sí? Indicando que ya cos no es una función, sino está trabajando como una variable, ¿sí? Entonces a veces también los errores que les pasa, que en lugar de utilizar parcientes utilizan el signo igual y cambian los nombres de las funciones a ser variables, por lo tanto ya no van a trabajar de la misma manera. Para saber cómo está trabajando una palabra o una función, si como variable o como función, podemos utilizar el comando which. Damos clic, escribimos esta función which, ya, y vamos a poner cos. Sí, como podemos ver ahí nos dice que cos es una variable, ¿sí? En este momento es una variable, no puedo utilizarla como función, por lo tanto me va a dar un error si la utilizo de tal manera, ¿sí? Entonces para volver la palabra cos a ser una función y ya no una variable, simplemente la puedo eliminar con el comando clear, y el nombre de la variable si solo quiero eliminar esta, ¿no? Damos enter, se borra del workspace y ya no la vemos ahí. Ahora sí puedo preguntar nuevamente which cos, ya no me va a devolver que es una variable, sino nos va a devolver un camino o un pad indicándonos que esta es una función que forma parte de las herramientas de MATLAB, ¿sí? Entonces ya puedo nuevamente ejecutar el comando cos de 90 dando clic con las flechas de arriba abajo, puedo recuperar el comando, damos enter, ¿sí? Como podemos observar ya está trabajando nuevamente como una función, ¿sí? Entonces es importante que cuando tenemos este tipo de inconvenientes consultemos si la variable es una variable o es una función, para no tener problemas en la ejecución de los scripts. También habíamos visto que existen, ustedes mejor dicho se toparon en la tarea con valores que también son predefinidos o pueden tratarse dentro de MATLAB, como son los números imaginarios, ¿sí? Entonces vamos a borrar la pantalla de comandos, damos LC y vamos a ingresar a números imaginarios, ¿sí? MATLAB trabaja con números enteros, trabaja con vectores, matrices, números decimales, números imaginarios. Para ingresar un número imaginario, simplemente, como les había dicho, ingresamos la parte real y la parte imaginaria acompañada de la letra I o de la letra J. MATLAB va a determinar o va a asumir que estamos trabajando con números complejos, ¿sí? Existen también funciones que son explícitas de números complejos para realizar cálculos con números complejos. Entonces doy enter, ¿sí? Como vemos ahí tenemos un número complejo. También podemos poner 3 menos 7J. Esto también le indica a MATLAB que es un número complejo, ¿sí? Entonces yo puedo realizar operaciones con números complejos sin ningún problema, ¿sí? Entonces estoy ingresando aquí un número complejo, una resta de números complejos, y MATLAB nos da la respuesta a ellos, ¿sí? No necesariamente el número complejo tiene que tener parte real y parte imaginaria. Si ingreso solamente la parte imaginaria, ¿sí? MATLAB me va a decir que la parte real es 0, ¿ya? ¿Qué más? Podemos observar también que en MATLAB hemos trabajado, se trabaja con muchas funciones o muchos comandos que al inicio les va a parecer como que no van a aprenderse, ¿no? Pero con la práctica se los puede ir manejando de fácil manera. Si existe problemas con alguna función, voy a limpiar la pantalla, CLC, ustedes pueden obtener la ayuda de MATLAB sin ningún inconveniente. Si existe ayuda en línea, es decir, por internet, o también el software tiene la ayuda. Simplemente lo que hacemos es digitar help y el nombre de la función que queremos consultar. Por ejemplo, voy a obtener ayuda de la función coseno, doy enter, ¿sí? Se demora un poquito mientras se carga,
y aquí nos va a devolver qué es lo que hace la función coseno dentro de MATLAB. ¿Sí? Ahí nos dice, entonces la función coseno, el argumento es en radianes. Cuando nosotros realizamos o utilizamos esta función, ¿sí? El valor se lo está trabajando en radianes. A continuación también encontramos algunas otras funciones que son similares al coseno. Por ejemplo, tengo la función cos de, vamos a dar clic aquí y me va a devolver qué es lo que hace esta función. Esta función es la función coseno, en donde el argumento ya no está en radianes, sino está en grados. ¿Sí? Entonces, dependiendo del ejercicio, habrá ejercicios que ustedes deben trabajar en radianes, o habrá ejercicios en los que es necesario trabajar en grados. ¿Sí? Entonces, para eso utilizo la una o la otra función. Y así puedo ir buscando ayuda dentro de MATLAB con respecto a cada una de las funciones con las que se trabaja. ¿Sí? Podemos abrir también la ayuda en línea de MATLAB, ¿sí? Donde nos va a llevar a las diferentes funciones que existen, lo que tiene dentro de MATLAB, que como dije son muchas y en las cuales necesitamos ayuda, ¿sí? Si no recordamos una función o necesitamos saber cómo se ingresa, ¿sí? Dentro de MATLAB, como podemos observar al dar clic, se nos va a abrir la parte de la documentación de MATLAB, en donde podemos encontrar todas las funciones. ¿Sí? Nos da la descripción, también nos da la sintaxis, es decir, cómo debo ingresar. ¿Sí? Muchas veces encontramos aquí encontramos ejemplos, ¿sí? Cómo debo ingresarlo, y también puedo ir navegando dentro de la función, dentro de MATLAB, en cada una de las funciones que podría utilizar. Por ejemplo, aquí ingreso a gráficas, dentro de gráficas tenemos 2 y 3 dimensiones, en las que ustedes pueden ir practicando o poniendo en práctica esos conocimientos que tienen aquí en la ayuda. El único inconveniente es que está en inglés, ¿sí? Pero es una ayuda fundamental cuando tenemos que buscar una función para ciertos ejercicios, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, algunas instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí está SkyWork, que es la que acabo de utilizar. Está el comando diario, está el CLC, está el ANS, que ya había mencionado, y es la respuesta. Y luego tenemos las funciones para vectores y matrices, ¿sí? Al dar clic en cada una de ellas, ustedes pueden ingresar a la ayuda y pueden hacer uso de ellos en cualquier momento que sea necesario, ¿sí? Entonces cerramos y ya podemos regresar a la ventana principal de MATLAB.